Buenos días, familia. Dios les bendiga. Dios bendiga a todas las familias que se reúnen permanentemente en la oración. A todos los que se conectan con nosotros a través del canal de YouTube y los que se conectan con nosotros a través del sistema de WhatsApp a recibir la oración, el alimento diario, el mejor alimento de la mañana. Le damos gracias al Señor por este nuevo amanecer, porque estamos en la presencia de Dios. Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, gracias por iluminar nuestro camino. Espíritu Santo, gracias por darnos luz en las tinieblas. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendícenos a todos, Señor, a todas las familias reunidas en oración en esta semana mayor, la Semana Santa, una semana donde tenemos que estar a los pies de Cristo Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, nos llenes de tu luz. Amado Padre, háblale a tu pueblo, que aquí estamos para escuchar tu voz, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy vamos a hablar en un inicio de una serie sobre las mujeres de fe en la Biblia. Y vamos a hablarle hoy a usted mujer que también en su hogar necesita una palabra de fe. No descartamos también que esta palabra le llegue a cualquier hombre que tenga esa necesidad también. Vamos a enfocarnos en el estudio de varias mujeres que en la Biblia fueron importantes, que fueron mujeres de fe, caminaron en la fe. En el Antiguo Testamento encontramos a Sara, a Débora, a Ruth, a Esther, a Rahab, a Miriam, a Noemí, mujeres valiosas, importantes para la palabra del Señor y fueron importantes para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento vemos mujeres también valiosas, la viuda de Sarepta, la viuda de la cual nos habla Eliseo, que le escaseó su aceite, Marta y María, Ana, en el Antiguo Testamento Ana, la madre de Samuel. En el Nuevo Testamento también vemos a Ana, vemos también a la Virgen María, que es una de las mujeres más importantes, la madre de la fe, que dispuso su corazón para el servicio del Señor. Toda ella se dispuso a servirle a Dios. Débora fue una mujer que fue profetisa y jueza del pueblo de Israel. El tiempo de Débora fue un tiempo donde en el pueblo de Israel todavía no habían reyes, cuando salieron de Egipto por la promesa dada por Dios al pueblo de Israel. Ruth acompañó fielmente a su suegra. Aunque Ruth no era del pueblo de Israel, ella le dijo una palabra poderosa a su suegra, después de que ella quedó sola por la muerte de su esposo y de sus dos hijos. Queda sola con Noemí y Noemí libera a sus dos nueras. Y Ruth le dice: donde quiera que tú vayas, iré contigo. Tu Dios será mi Dios. Y llegó a ser la mujer de un hombre importante del pueblo de Dios. Esther fue una mujer muy hermosa, pero además de ser dotada de belleza, de gran belleza por parte de Dios, fue una mujer que fue valiente y liberó al pueblo de Israel en una oportunidad en donde estaban prestos a perecer en una batalla. Miriam, que fue la hermana de Moisés, fue una mujer que fue reconocida por sus cánticos después de las batallas y que Dios le permitía al pueblo de Israel luchar contra los enemigos y vencerlos. Una de los momentos históricos conocidos por Miriam fue el tiempo en donde después de que el pueblo de Israel pasó por el río, por el Mar Rojo,
donde Dios apartó las aguas, y después de que pasa el pueblo de Egipto, que las aguas los consumieron, ella levantó cánticos ante Jehová, y el pueblo todo se llenó de gozo. Rahab fue una mujer también importante. Rahab, que era reconocida como una ramera, fue una mujer que entregó su vida después de que el pueblo de Jericó iba a ser tomado por el pueblo de Israel. Mandaron 2 espías, y esos 2 espías llegaron a visitar a el pueblo de Jericó, y el rey se dio cuenta de que estos 2 espías iban, y estando en Jericó, la ramera Rahab resguardó en su casa a estos 2 hombres del Señor, y allí ella les dijo: yo sé que el Dios de ustedes es poderoso. Sin conocer al Dios de Israel, manifestó eso, y que los ha librado a ustedes en muchas batallas y los ha hecho triunfar. Solo pido que cuando ustedes se tomen el pueblo de Jericó, mi casa y yo tengamos respaldo ante ustedes. Y les hizo prometer a esos 2 espías del pueblo de Israel que a ella ni a sus hijos les pasaría nada, a su familia. Vamos a hacer una serie donde vamos a hablar detenidamente de estas mujeres que fueron mujeres de fe en la Biblia, y la última de ellas, la más importante, es la Virgen María, la Madre de Jesús. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta primera parte a hablar de Sara, y vamos a llamar a este estudio de la palabra del día de hoy: las mujeres con fe y esperanza. Las mujeres con fe y esperanza. Hablamos entonces de lo que nos dice la Biblia de Sara, la esposa de Abraham, y nos vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5, donde empieza esta historia maravillosa para Abraham y para su esposa Sara. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, al encaminarse hacia la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Amén. Amén. Vemos entonces, hermanos, cómo Abraham, siendo un hombre que vivía en la tierra de sus padres, estando en una posición cómoda, tenía a su esposa Sarai, que más adelante, después, es llamada Sara por parte del Señor. Y Sara no dudó, después de que a su esposo le había hablado Dios, que se apartara de la tierra de sus padres para irse a una tierra desconocida que él le daría, de irse con su esposo. La fidelidad de Sara. No dudó un segundo en decirle: voy contigo. Imaginémonos en este tiempo una mujer con comodidad, lo primero que le dice a su esposo es: aquí estamos cómodos, ¿para dónde nos vamos a ir? Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot, cuando Dios le dijo a Lot: sal de Sodoma, porque iba a ser destruida. Y la esposa de Lot, por miedo a dejar todo atrás, por pensar en lo que quedaba atrás cuando Dios había dado una promesa,
volteó a mirar atrás y se convirtió en estatua de sal. Sara no dudó en seguir a su esposo. Cuando ella sale con su esposo, ya tenía una edad considerable. Dice la palabra que Abraham salió de 75 años. Y según lo que nos han dicho en el estudio, es que Sara era 10 años menor que Abraham. Entonces, pensemos que Sara tenía 65 años. Y ella se fue con su esposo y habitaron en tiendas de campaña. Estuvo fiel con su esposo. Después de haber pasado de dejar su tierra a estar en tiendas, de haber recibido la palabra del Señor donde le dijo a Abraham que se apartara de su tierra y que lo iba a bendecir, iba a ser de él una nación grande. Vemos como en el libro 15 del mismo Génesis, en el versículo del 1 al 4, hubo entre Abraham y Dios un pacto. Ese pacto que hubo entre Dios y Abraham, nos dice la palabra, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Allí hubo un pacto con el Señor, una promesa de Dios. Y esa promesa de Dios, después, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo del 9 al 15, fue manifestado, porque llegó la visita de Dios a la casa de Abraham. Y allí vemos cómo se desarrolla la fe de Sara, después de haber salido de la tierra de los padres de Abraham y estar fiel con su esposo. ¿Qué nos dice la palabra en el libro de Génesis 9:18? Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió, en la tienda. El visitante le dijo, bien, dentro de un año te veré de nuevo y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda detrás del que hablaba. Abraham y Sara eran muy viejos y Sara no tenía ya la menstruación. Así que Sara se echó a reír pensando, siendo ya una mujer anciana, ¿voy a sentir placer con un marido tan viejo? Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿cómo voy a ser madre siendo tan vieja? ¿Hay algo difícil para el Señor? El año que viene por estas fechas te veré de nuevo y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó y dijo llena de miedo, yo no me he reído. Pero el otro le dijo, sí que te has reído. Mire el poder de Dios. Visita personalmente a Dios. ¿Cuántos queremos tener una visita del Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos deseamos que Dios esté permanentemente con nosotros y que nos hable? A Abraham le habló el Señor. Y como el Señor es poderoso, conoce todo de nosotros, al preguntarle por Sara, su esposa, vio cómo esta mujer se reía, porque le había dado la palabra y ya habían pasado más de 10 años de haber salido de la tierra de sus padres. Abraham ya estaba avanzado en edad y Sara también. Y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, la menstruación. Ya le había cesado la costumbre de las mujeres y entonces ella se ríe y dice
yo después de vieja podré tener el placer de tener hijos. Mi esposo ya es viejo también. Y ahí es donde el Señor, después de decirle a Sara que por qué se ríe, ella sintió temor. Pero ella no se rió porque estuviera dudando o porque no tuviera fe, porque ella salió decidida de su tierra con su esposo, creyendo en la palabra del Señor. Fue porque ya, entrada en años, dijo, no tengo ya la costumbre que tienen las mujeres. Pasó el tiempo y vemos cómo cuando ya Abraham tiene 100 años, cuando Abraham tiene 100 años, en el capítulo 21, versículos 5 y 7, Dios cumple la promesa que le hizo a Abraham. 100 años tenía Abraham cuando tuvo el hijo que le había prometido. Tenía Abraham 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír y todos los que lo oigan reirán conmigo. Y añadió, ¿quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Y sin embargo, yo le he dado un hijo en su vejez. Mira entonces cómo ya en este capítulo, después de que tiene un hijo, cumpliéndose la palabra del Señor, en Abraham y en Sara, ella se ríe y se ríe de gozo. Dios nos hace hoy esta pregunta, hermanas. Al pueblo, a los hombres también. ¿Crees que tu problema es para mí demasiado difícil de solucionar? Es la pregunta que nos hace Dios hoy. También nos dice, ¿crees que puedo resolverlo en tu favor, aunque parezca imposible? Jesús nos dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Sara creía en la promesa de Dios. Salió con su esposo decidida. Sabía que iba a tener una descendencia.